Querida comunidad, este año el Día de Todos los Santos cae fin de semana y prima sobre la liturgia del domingo 31 del tiempo ordinario. Por eso aprovecho la misa de este momento, sábado a las 13 horas, para compartir con ustedes la homilía de lo que sería el domingo 31 del tiempo ordinario. Porque en la misa de hoy sábado a las 17:30 horas y mañana domingo a las 9 horas vamos a meditar en la liturgia correspondiente, es decir, la liturgia de todos los santos. Este domingo 31 del tiempo ordinario, entonces, nos toca meditar sobre un evangelio menos tensionante que los evangelios de los domingos pasados. La lectura no comienza diciendo, como decía el domingo 26 del tiempo ordinario, por ejemplo, Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo. Palabras que volvió a repetir al comienzo en el domingo 27. Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo. El domingo 28, en cambio, comenzaba diciendo: Jesús habló en parábolas a los sumos sacerdotes y a los fariseos. El evangelio del domingo 29 fue más contundente. Como ustedes recordarán, los fariseos se reunieron para sorprender a Jesús en alguna de sus afirmaciones. El domingo pasado, domingo 30, decía: cuando los fariseos se enteraron de que Jesús había hecho callar a los saduceos, se reunieron con él. Este domingo, domingo 31 del tiempo ordinario, el evangelio comienza más calmo, decíamos. Jesús dijo a la multitud y a sus discípulos. Así comienza el evangelio. Ya no hay referencia a personas particulares ni a grupos opositores de nuestro Señor Jesucristo, sino a multitud y a discípulos. Por tanto, siendo parte de la multitud nosotros, el Señor nos invita a meditar sobre el servicio a la comunidad por amor a Dios. El Señor dice en el Evangelio de hoy a sus oyentes: el mayor entre ustedes será el que los sirve, porque el que se eleva será humillado, y el que se humilla será elevado. Así nos dice el Evangelio. En el servicio al prójimo, Jesús nos prohíbe ocupar los primeros puestos y nos invita a que busquemos los últimos puestos en la comunidad. Por eso nos dice: el que es mayor entre vosotros será vuestro siervo, el que sirve, el que es mayor que sirva a todos los demás. De hecho, él, siendo Dios, se presentó como servidor de todos en este mundo. Yo estoy en medio de vosotros como el que sirve, nos dice en el Evangelio de San Lucas, capítulo 22. Y su carta de presentación al entrar en este mundo fue: sacrificios y oblaciones no quisiste, pero me has formado un cuerpo. Holocaustos y sacrificios por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, como de mí está escrito en el rollo del libro, para hacer, oh Dios, tu voluntad. Ven qué fuerte esta entrega de Jesús al entrar en este mundo. Entrega que llevó al extremo, lavar los pies a los discípulos, por ejemplo. Se levantó de la cena y depuso las vestiduras, o sea, se sacó algunas vestiduras. Luego, tomando un paño, se ciñó la cintura, echó agua en una jofaina y empezó a lavar los pies de los discípulos y a limpiarlos con el paño que se había ceñido en la cintura. Se levantó cuando ya todos se habían sentado. Dejó la vestidura, es decir, dejó su condición de Dios, su condición divina. Llenó la jofaina, no mandó que otros la llenaran, enseñándonos de este modo cómo debe ser nuestro servicio al prójimo, cómo debe ser de completo nuestro servicio al prójimo. Su entrega fue más allá de lo imaginable.
habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Esto es, no dejó de practicar ninguna de aquellas cosas que debe hacer el que ama a otra persona. Trató bien incluso y perdonó al que lo entregaba en manos de los enemigos para ser crucificado. Dice el Evangelio, todavía estaba hablando cuando se presentó un grupo y el llamado Judas, uno de los 12, iba primero y se acercó a Jesús para darle un beso. Pero el Señor le dijo, Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Ven cómo trata bien incluso al traidor. Nuestro Señor Jesucristo nos da ejemplo como nosotros debemos hacer en nuestra comunidad, aunque nos cueste, porque realmente cuesta trabajar a veces para la comunidad. Por otro lado, el Señor nos prohíbe el deseo de vanagloria. El que se ensalza será humillado y el que se humille será ensalzado. Es decir, todo el que se ensalza por sus propios méritos, creyéndose grande, será humillado delante de Dios. Pero el que se ensalza en virtud de los beneficios recibidos de Dios, será ensalzado delante del Señor. Somos grandes delante de Dios no por nuestros méritos, sino por los méritos de Dios. Para lograr este grado de humildad, San Pablo nos da la clave en Filipenses 2, 1 al 8. Dice el apóstol, os exhorto a tener el mismo espíritu de Cristo, a amaros unos a otros, a vivir en comunión en el Espíritu Santo, a tener entrañas de misericordia, a tener todos un mismo sentir en Cristo, a tener un mismo amor, un mismo espíritu, un mismo sentimiento de Dios. Nada hagáis por rivalidad ni por vanagloria, sino con humildad, considerando a los demás como superiores a vosotros, buscando cada cual no su propio interés, sino el interés de los demás. Tened entre vosotros los mismos sentimientos de Cristo, nos dice el apóstol, el cual, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo, tomando la condición de esclavo, haciéndose semejante a los hombres y apareciendo como hombre, y se humilló a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte y la muerte en cruz, nos va a decir el apóstol. Es decir, San Pablo nos invita a no quedarnos en buenas intenciones, ya que de buenas intenciones está pavimentado el camino al infierno. No nos quedemos en un deseo débil de hacer el bien a los demás, sino hagámoslo de hecho, concretamente, aunque nos cueste, porque siempre cuesta, como decíamos anteriormente. El Señor nos necesita en este momento de nuestra vida, no cuando ya no servimos ni para reconocer la mancera del arado. Necesita de nosotros en este momento que todavía podemos pasar por el ojo de la aguja y no cuando sea más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de los cielos. Necesita de nosotros hoy que todavía tenemos la capacidad de dejar que los muertos entierren los muertos y seguir a Jesús. Necesita de nosotros hoy que todavía podemos mirar como Jesús a la adúltera y decirle, mujer, yo tampoco te condeno. Necesita de nosotros hoy que todavía podemos ser como el cireneo que ayuda a otro hermano a llevar su cruz. Necesita de nosotros hoy que todavía tenemos fuerza para rodar la piedra para que el Señor haga el milagro de resucitar a Lázaro. Necesita de nosotros hoy que todavía podemos beber el cáliz de la pasión con el Señor. Y todo esto, digo, sin intereses personales,
sin buscar los primeros puestos, sin querer ser vistos, sin miedo a embarrarnos los pies, sin miedo a curar las heridas del hermano enfermo. En definitiva, sin miedo a tomar la cruz de nuestro Señor, la cruz nuestra de cada día, y seguir a nuestro Señor Jesucristo. Tenemos el ejemplo de los santos que nos iluminan, los santos, esa gran cantidad de santos que estamos celebrando hoy en día, hoy sábado y mañana domingo. Tenemos el ejemplo de la Madre Teresa de Calcuta, un espejo de amor a los pobres y desamparados. A San Juan Pablo II, un espejo de amor a los jóvenes. A Santa Teresa de Jesús, un espejo de amor a la vida contemplativa. A San Maximiliano Kolbe, un espejo de amor al prójimo. A Samuel, que respondió a Dios diciendo: aquí estoy, Señor, envíame, porque me has llamado. A Isaías, que dijo: mándame, Señor. A San Mateo, que levantándose lo siguió a nuestro Señor Jesucristo. A Simón y su hermano Andrés, que inmediatamente dejaron sus redes y siguieron a Jesús. A Santiago y a Juan, que dejando en la barca a su padre Zebedeo con los jornaleros, siguieron a nuestro Señor Jesucristo inmediatamente. A San Agustín, que dijo: muéstrame, Señor, lo que mandas, y mándame lo que quieras. A San Pablo, que pregunta a Jesús cuando se cae del caballo: ¿qué he de hacer, Señor? En fin, tenemos a nuestro Señor Jesucristo y a María Santísima. He aquí que vengo, oh Padre, para hacer tu voluntad. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Deseo que al final de nuestros días, en nuestra vida, podamos decir con San Pablo: he combatido el buen combate, he llegado a la meta en la carrera, he conservado la fe, ahora me aguarda la corona de justicia que aquel día me entregará el Señor, el justo juez, y no solamente a mí, sino también a todos los que hayan esperado con amor su manifestación. Los quiero mucho a todos y deseo que pasen un fin de semana muy bonito y nos mantenemos siempre unidos en oración.